Bienvenidos a un viaje aromático al pasado. Hoy les traigo una selección de los 10 perfumes más icónicos que definieron el estilo del hombre venezolano en la inolvidable década de los 90. Perfumes que no solo dejaron huella en el aire, sino que moldearon una generación, su presencia, su actitud y su forma de conquistar el mundo. Prepárense para revivir recuerdos, emociones y esencias que marcaron toda una época. Así que comienzo por contarles que en los años 90, el uso de perfumes de marcas reconocidas alcanzó gran popularidad en Venezuela, consolidándose como un símbolo de estatus, actitud y presencia masculina. No bastaba con vestir bien porque el verdadero estilo comenzaba en usar el perfume de moda para el momento. Los perfumes de marca dejaron de ser lujo importado y se convirtieron en estandarte de carácter como Carolina Herrera, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Kenzo, Hugo Boss, Jean-Paul Gaultier y muchos otros más. Cada fragancia era un gesto de respeto, una firma invisible que hablaba antes que las palabras. El venezolano trabajador, incansable y soñador por naturaleza, en los años 90 elegía su perfume como quien elige su destino con convicción, elegancia y la certeza de que el futuro le pertenece. Este video rinde homenaje a la actitud colectiva del hombre venezolano que definió una generación, porque fuera cual fuera el destino, ya fuera el liceo, el centro comercial, una celebración o un simple paseo por la avenida, el salir perfumado no era una opción, era símbolo de presencia, de carácter y elegancia cotidiana. Y así iniciamos nuestro viaje por el universo de los perfumes que marcaron el estilo del hombre venezolano en la inolvidable década de los 90. Así que comencemos con una verdadera revolución olfativa, y ese perfume fue el CK1 de Calvin Klein. Lanzado en 1994, este perfume marcó historia al ser uno de los primeros en romper barreras de género, presentándose como una fragancia unisex, permitiendo que muchos hombres se acercaran a una estética más fluida, más emocional sin renunciar al porte ni al carácter. ¿Recuerdan ese aroma que parecía estar en todas partes en los años 90? Una fragancia que no solo marcó tendencia, sino que fue una declaración cultural. En Venezuela, donde el perfume siempre ha sido símbolo de respeto, presencia y buen gusto, CK1 llegó para redefinir la masculinidad. Ya no se trataba solo de fuerza o formalidad, era el inicio de una nueva narrativa masculina moderna, sensible, urbana y emocionalmente conectada. Su aroma limpio y equilibrado ofrecía algo más que frescura, reforzaba la autoestima, proyectaba seguridad sin arrogancia y conectaba al hombre venezolano con una estética global sin perder su raíz criolla. Y ahora te pregunto a ti que estás viendo este video, ¿usaste CK1 en los 90? ¿Qué te hacía sentir? ¿Crees que un perfume puede definir una generación? Déjamelo en los comentarios. Y ahora vamos con otro perfume que dejó huella en los años 90. Se trata de Tommy Hilfiger. Lanzado en 1995, fue la respuesta olfativa al espíritu americano casual. Pero en Venezuela se convirtió en el aroma del joven que quería más presencia, más frescura y más mundo. Esta fragancia ofrecía una experiencia sensorial que reforzaba la autoestima juvenil. Su aroma fresco y limpio conectaba con el deseo de libertad, de autenticidad, de ser uno mismo sin pedir permiso. El joven que lo usaba se sentía moderno, seguro de sí mismo y con ese toque irresistible que lo hacía destacar. Listo para conquistar miradas en el liceo, impresionar en la entrevista de trabajo y, por supuesto, robar suspiros entre las chicas. Tommy representó el ascenso de una nueva masculinidad venezolana más relajada, más expresiva, más conectada con el mundo. Al combinar notas especiadas y florales con un fondo cálido, permitía que el hombre se mostrara emocional sin perder firmeza. En centros comerciales, fiestas y pasillos de universidad, el que usaba Tommy era visto como fresco, accesible y con estilo propio. ¿Y tú qué nos estás viendo? Cuéntame, ¿alguna vez llevaste Tommy en los 90? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Crees que un aroma puede capturar una etapa de tu vida? Ahora les traigo otro perfume que huele a osadía, a sensualidad y a presencia masculina con carácter. Porque si hubo un perfume que redefinió el estilo del hombre venezolano en los 90, ese fue Le Mail de Jean-Paul Gaultier. Este perfume fue lanzado en 1995 y olía a hombre bien cuidado, seguro de sí mismo, con un toque dulce y provocador. Al principio era fresco y especiado como un barbero elegante en los años 50. Luego se volvía cálido y limpio con lavanda y canela que daban sensación de orden y deseo. Y al final dejaba una estela dulce y amaderada como piel perfumada con carácter. Era el aroma del que sabía entrar en un lugar y quedarse en la memoria. Le Mail rompió con los códigos tradicionales del hombre venezolano. Esta fragancia se convirtió en símbolo de seducción con clase. Era el aroma del que se perfumaba para impactar, para gustar, para dejar huella.
no era solo moda, era actitud, era presencia, era identidad venezolana con osadía internacional. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué estás viendo este video? ¿Usaste Le Male en los 90? ¿Qué te hacía sentir? ¿Crees que un perfume puede cambiar la forma en que un hombre se presenta ante el mundo? Y ahora llegó el momento de hablarles de otra fragancia que marcó al hombre venezolano con clase, carácter y visión de futuro. No era solo un perfume, era una forma de estar en el mundo. Hugo Boss Bottled fue lanzado en 1998 y llegó justo ahí, en medio de ese torbellino político, cultural y emocional en Venezuela. Fue el perfume del hombre que no solo quería oler bien, sino sentirse parte de algo más grande, de una nueva masculinidad, más ejecutiva, más emocional, más conectada con el éxito, pero sin perder la cercanía. Y mientras ese aroma comenzaba a circular entre oficinas, reuniones y noches de celebración, Venezuela se adentraba en uno de sus años más decisivos. Era 1998, el año de los Hugos. Por un lado, Hugo Boss dominaba vitrinas, pieles y aspiraciones masculinas con sus fragancias frescas, sofisticadas y urbanas. Por el otro, Hugo Chávez irrumpía con fuerza en el escenario político, sacudiendo estructuras, discursos y destinos. Uno perfumaba la presencia, el otro marcaba la historia. Ambos, desde mundos opuestos, hablaban de transformación. Seguimos con otra joya olfativa que huele a rebeldía, a juventud con propósito y a estilo criollo con visión internacional. Porque si hubo un perfume que definió al hombre venezolano en los años 90, ese fue Hugo de Hugo Boss. Lanzado en 1995, Hugo no llegó como un aroma más, llegó como una declaración de intenciones vibrantes. En un año donde Jacqueline Aguilera conquistaba el Miss Mundo en Sun City, Sudáfrica, irradiando elegancia venezolana ante los ojos del mundo, Bon Jovi encendía el estadio de La Rinconada con himnos de libertad que hablaban directo al corazón del venezolano noventero. Era octubre de 1995 y miles de jóvenes con jeans gastados, franelas estampadas y sueños de rock coreaban Living on a Prayer como si fuese un mantra nacional, mientras la serie de TV Baywatch se apoderaba de las pantallas con cuerpos atléticos y sueños californianos. En medio de esa efervescencia cultural, Hugo se convirtió en el perfume del joven que quería destacar sin gritar, seducir, sin presumir y construir su presencia con autenticidad. Su frasco, con pinta de cantimplora militar, no pedía permiso, anunciaba que la libertad ya venía armada y olía brutal. Era el perfume del joven que ya no quería parecerse a su papá, sino a los íconos que veía en Beverly Hills 90210, Baywatch y MTV Latino. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué estás viendo este video? ¿Usaste Hugo en los 90? ¿Qué te hacía sentir? ¿Crees que un perfume puede definir cómo un hombre se presenta ante el mundo? Ahora toca hablar de una fragancia que, aunque fue lanzada en 1978, se convirtió en un ícono masculino en Venezuela durante los años 90. Y me refiero al clásico, al inconfundible Azzaro Pour Homme. Este perfume no llegó a los 90 como novedad, sino como legado. Pero fue en esa década cuando el hombre venezolano lo adoptó con fuerza, lo hizo suyo y lo convirtió en símbolo de respeto, elegancia y carácter. Esta fragancia reforzaba la autoestima masculina tradicional. Su estructura olfativa clásica permitía que el venezolano se sintiera firme, confiado y distinguido. Era el perfume que se usaba para ir a trabajar, a una reunión o a una cita importante, no por moda, sino por convicción. En el imaginario colectivo, esta fragancia se convirtió en símbolo de madurez con estilo. Era el aroma del que se perfumaba para ser tomado en serio, para dejar huella, para construir su presencia social desde el respeto. No era ostentación, era tradición, era carácter, era identidad venezolana con elegancia europea. Y ahora les pregunto a ustedes, amigos de este canal, ¿alguna vez usaron Azzaro Pour Homme o lo olieron en alguien cercano? Ahora vamos a hablar de una fragancia que llegó como una brisa distinta, como un soplo de naturaleza embotellada que se volvió símbolo de estilo en Venezuela durante los años 90. Y me refiero al icónico Kenzo Pour Homme, lanzado en 1991. Este perfume no era escandaloso, ni clásico, pues su aroma era algo nuevo y totalmente diferente. En una década en la que el hombre venezolano comenzaba a explorar nuevas formas de expresión, Kenzo irrumpía con una propuesta olfativa que combinaba profundidad, elegancia y una libertad casi poética. Su frasco color azul inspirado en el bambú y el viento ya anunciaba que esto no era solo un perfume, era una filosofía,
Eran tiempos en los que los jóvenes venezolanos vibraban entre la rebeldía de Nirvana con Nevermind y el espectáculo global de Michael Jackson con Dangerous. Mientras el país celebraba con orgullo la coronación de la venezolana Ninivet Leal como Miss Mundo 1991 en Atlanta, en Venezuela la cultura vibraba entre lo alternativo y lo sofisticado. Y Kenzo Porom se convirtió en el aroma de quienes sabían navegar esa dualidad. En universidades, cafés, reuniones familiares y salidas nocturnas. El que usaba Kenzo era visto como sofisticado, reservado y con estilo propio. No era moda, era esencia, era actitud, era identidad venezolana con alma japonesa. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿alguna vez usaron Kenzo Porom? Ahora le toca el turno a un perfume que huele a osadía, a juventud con carácter y a presencia masculina que no pedía permiso. Porque si hubo una fragancia que también marcó al hombre venezolano en los años 90, esa fue Paco Rabanne X. Te cuento que en 1993, mientras Venezuela atravesaba uno de sus momentos políticos más convulsos con la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez por corrupción, pues algo distinto comenzaba a perfumar el aire una nueva masculinidad criolla, más atrevida, más emocional y más conectada con el deseo. Ese mismo año, la televisión venezolana vivía su propia revolución con Por estas calles, una telenovela transmitida por Radio Caracas Televisión que rompía esquemas y reflejaba la crudeza del país. Los del Río irrumpían con fuerza en el panorama musical venezolano, contagiando a oyentes de todas las edades con el ritmo pegajoso de la Macarena, una canción que, según cuentan, tuvo como musa a la bailarina venezolana Diana Patricia, quien pronto se convertiría en la Macarena del mundo. Paco Rabanne XS se convirtió en el aroma de ese momento cuando el país se debatía entre la crisis y la reinvención. Era el aroma del que se perfumaba para impactar, para gustar, para construir su presencia social desde la provocación elegante. Era identidad venezolana con acento francés. Y ahora les pregunto a ustedes, mis miembros del canal, ¿alguna vez usaron Paco Rabanne XS? Ahora le toca el turno a uno de los reyes de esta lista. Un perfume que huele a distinción, a carácter y a respeto bien ganado. Porque si hubo una fragancia que marcó al hombre venezolano con clase en los años 90, esa fue Carolina Herrera For Men. Lanzado en 1991, este perfume llegó en el momento justo. Venezuela vivía una transformación social y el hombre criollo buscaba proyectarse con elegancia, firmeza y modernidad. Así que Carolina Herrera, con su sello de sofisticación internacional y raíces latinas, ofreció una fragancia que no solo olía bien, olía a presencia masculina con valores. Y ese mismo 1991, Venezuela también comenzaba a perfumarse de modernidad. El 7 de mayo, nacía Telcel, la primera empresa en ofrecer telefonía móvil celular en el país. En las pantallas, Venevisión estrenaba el 6 de marzo la telenovela Mundo de Fieras, una historia intensa que capturó la atención nacional y se convirtió en fenómeno de audiencia. Carolina Herrera For Men enseñó al venezolano que la elegancia no era un lujo, sino una actitud. En una época de cambios, este perfume ofrecía algo más que aroma, ofrecía equilibrio. Y ahora les pregunto a ustedes, mis miembros del canal, ¿alguna vez usaron Carolina Herrera For Men? Para cerrar con broche de oro, te quiero hablar de otra fragancia que marcó al hombre venezolano con elegancia emocional en los años 90. Esa fue Eternity For Men de Calvin Klein. Lanzado en 1990, Eternity llegó como una propuesta fresca, limpia y sofisticada. Era el perfume del hombre que no necesitaba imponerse para ser respetado. Ese mismo año, Gloria Estefan visitaba Caracas con su gira Cuts Both Ways, trayendo consigo el sonido de la diáspora latina. En las radios, Madonna lanzaba Vogue, convirtiendo el estilo en un manifiesto. Y en las calles, el hombre venezolano comenzaba a entender que la elegancia no era ostentación, sino armonía. Eternity For Men se convirtió en el aliado de ese hombre que quería proyectarse con clase, sensibilidad y firmeza. Y ahora, les pregunto a ustedes, mis miembros del canal, ¿alguna vez usaron Eternity For Men? ¿O llegaron a olerlo? Y así cerramos este recorrido aromático por los 10 perfumes que marcaron al hombre venezolano en los años 90. Porque cada aroma que evocamos en este video es un pedazo de Venezuela. En las calles de Maracaibo, en una fiesta de 15 años en Caracas, en una barbería en San Cristóbal o en una maleta rumbo a la isla de Margarita. Son fragancias que nos recuerdan quiénes fuimos, pero también quiénes seguimos siendo, sin importar dónde estemos.